Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Quentin Grimes y Cam Thomas siguen sin equipo a estas alturas del mercado de agentes libres en la NBA. Esto se debe a su situación como agentes libres restringidos y a un verano muy particular donde ha habido muy poquito dinero y muy pocos equipos dispuestos a gastar y cambiar sus respectivas plantillas. Hoy vamos a explicar por qué estos jugadores todavía no tienen equipo, cuáles son sus opciones de cara a lo que resta de mercado y qué podemos esperar. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y bienvenidos a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar un poco de algunos de los jugadores que más opciones tenían de ser protagonistas en este mercado de agentes libres, pero que, en última instancia, se han quedado relegados y todavía, a 23 de julio, no tienen equipo en la NBA de cara a la próxima temporada. Lo acabarán teniendo eventualmente, pero su situación ahora mismo es mucho más complicada de lo que podríamos prever en un momento concreto. La situación tanto de Quentin Grimes como de Cam Thomas, como de Jonathan Kuminga, como de Josh Giddey ahora mismo es bastante particular porque son agentes libres restringidos. ¿Qué es un agente libre restringido? Para que nos hagamos una idea, es algo bastante parecido, no igual, al derecho de tanteo en la liga andesa. Esto significa que cuando un jugador elegido en primera ronda ha terminado su contrato en escala rookie, pasa a ser agente libre restringido. Y todo equipo de la NBA que le haga una oferta, el equipo original con el cual ha terminado la temporada, tiene el derecho a igualar o superar dicha oferta, momento en el cual se quedaría hasta el término de ese vínculo en la franquicia que lo drafteó, con la cual terminó la temporada en caso de que hubiese sido traspasado. Esto, pues bueno, es una medida para que los equipos que draftean tengan la capacidad de retener a los talentos elegidos en el draft. La realidad es que es una medida disuasoria para otros equipos a la hora de explorar situaciones en el mercado de agentes libres. Esto antes sí que tenía mucho más sentido, pero a día de hoy ha quedado algo desfasado porque muy pocos equipos suelen tener espacio salarial llegado el mercado de agentes libres y tienden a no meterse en ese fregado, como sí que podíamos ver anteriormente. Por ejemplo, yo recuerdo en las temporadas 16, 17, incluso la 18, los veranos quiero decir, donde Sean Marks, el GM de los Brooklyn Nets, extendía o lanzaba ofertas a agentes libres restringidos con el objetivo, en primera instancia, de conseguirlos, pero también en segunda instancia de elevar el salario que estos jugadores podían obtener en sus respectivos equipos. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Otto Porter Jr., creo que también de Alan Crabb, que jugadores que en su momento tenían muy buena pinta, pero que finalmente, pues bueno, no terminaron de desarrollarse y acabaron renovando con sus respectivos equipos. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Porque es bastante particular lo que ha ocurrido en este mercado de agentes libres. Es que ha habido poco dinero disponible y ha habido pocos equipos llamados a mejorar sus respectivas plantillas. Lo que nos hemos encontrado ha sido equipos que buscaban todo lo contrario, es decir, ahorrarse salarios, ganar mayor flexibilidad y no tanto conseguir grandes jugadores que pudiesen revertir o cambiar la situación previa en la plantilla. Y este ha sido un mercado además donde la clave ha pasado por renovar antes incluso de que se abriese el mercado de agentes libres, es decir, hemos visto a jugadores pues como Kyrie Irving, como James Harden, como incluso el caso de Santi Aldama, que sí que es cierto que renovó justo cuando se abrió el mercado de agentes libres, pero en última instancia acabó quedándose en el mismo equipo en el que había sido drafteado. También ha sido, como digo, un verano donde se ha repartido muy poquito dinero. El contrato más grande de un jugador que ha cambiado de equipo ha sido el de Miles Turner en los Milwaukee Bucks, que va a recibir una media de unos 27 millones de dólares. Y el segundo hay que irse a Nickeil Alexander-Walker en los Atlanta Hawks, que va a cobrar alrededor de unos 15,1 millones de media. Y el problema de todo esto reside en la agencia libre restringida. Es que no son agentes libres atractivos para los equipos precisamente por lo que decíamos, por esa condición que les limita. Es decir, tú puedes hacer una oferta a un jugador y el jugador puede aceptarla o rechazarla. Si la acepta, se acabó, no hay más. En condiciones normales, ese jugador va a formar parte de tu plantilla. Pero cuando son agentes libres restringidos, tienes que tener en cuenta la otra parte de la negociación, es decir, el otro equipo, el equipo original que retiene sus derechos. Y si te iguala o te supera, pues bueno, te quedas con ese espacio salarial que habías abierto para hacerte con ese jugador y sin que nada tenga efecto en última instancia. Y bueno,
Creo que la opción que tienen los jugadores en este sentido, es decir, los agentes libres restringidos como son Quentin Grimes, Cam Thomas, Josh Giddey y Jonathan Kuminga, que es firmar su qualifying offer, es decir, su oferta cualificada, no es lo suficientemente atractiva. ¿Esto qué significa? Que estos 4 jugadores podrían firmar lo que se llama, lo que digo, la oferta cualificada, que les permitiría extender su contrato un año más con la franquicia previa con la que estaban, Warriors, Nets, Bulls y Sixers, y al año siguiente, es decir, en el verano de 2026, salir gratis al mercado como agentes libres sin restricciones. El problema es, uno, que es nada seguro, no es nada seguro para los jugadores, porque una lesión te convierte en un jugador completamente fuera de la competición en un abrir y cerrar de ojos. 2, es muy poco dinero, luego lo analizaremos en profundidad. Y 3, no tiene del todo sentido cuando puedes asegurarte ya en este verano bastante más dinero solamente cambiando el escenario donde puedas firmar por el equipo que más te gusta o puedas conseguir una diferencia de entre 2 o 3, 4 o 5 millones. Eso es un mecanismo que sí que es cierto que habría que actualizar desde el punto de vista de la NBA para que las ofertas cualificadas fuesen un poquito más altas. Vamos a recordar antes de empezar ya con cada caso concreto cuáles son los equipos que todavía tienen dinero para poder firmar a estos jugadores. Tenemos a los Brooklyn Nets con 19,3 millones de dólares de espacio salarial y a los Utah Jazz con 4,2 millones. Estos son los únicos que tienen espacio para poder firmarles tal cual como agentes libres. Mientras tanto, hay otros equipos que podrían hacerlo a través de sign and trade, es decir, que el equipo original les renovase para automáticamente traspasarlos a ese nuevo destino. Pueden hacerlo todos los equipos de la NBA, salvo los que están dentro del primero o segundo apron, es decir, Raptors, Wolves, Knicks, Mavs, Celtics y Cleveland Cavaliers. Así que ya, expuesto el contexto, vamos un poco con cada caso particular. Y empezamos con Josh Giddey, un jugador que tiene una oferta cualificada de 11,1 millones de dólares, esa es la que más alta tiene la oferta cualificada de todos los que vamos a hablar en este vídeo, pero yo realmente no sé muy bien a qué están esperando los Chicago Bulls. Es decir, es un jugador que ha demostrado que puede ser óptimo, que ha progresado, que encaja muy bien en el proyecto que tienes, y lo único que no termine de casar, bueno, y además es que los Chicago Bulls no tienen bases de gran renombre, tienen a Trey Jones, tienen a Jevon Carter, tienen a Dosunmu, tienen a Kobe White que te puede hacer el apaño una que otra vez con una especie de combo guard, pero no es un base es Josh Giddey, pero claro, aquí lo que nos lleva es un poco a la tendencia histórica de estos Chicago Bulls, que es un equipo bastante tacaño. Es un equipo que si puede ahorrarse 2 millones de dólares en una operación, no le importa esperar hasta el mes de octubre si eso se acaba produciendo. Josh Giddey, el jugador australiano, está buscando un contrato alrededor de unos 30 millones anuales y por ahí pueden ir un poco la fricción entre las dos partes. Es decir, Josh Giddey aspira a un contrato mucho más alto y los Chicago Bulls quizá no están dispuestos a ofrecerle tal dinero para un jugador que, bueno, no tiene tiro exterior, que es un fantástico creador de juego y un fantástico pasador, pero que todavía no termina de ser ese perfil sobre el cual entregas más de un 20 o un 22% del límite salarial, sobre todo teniendo en cuenta cómo pueden oscilar las cifras en los próximos años. Yo creo que en última instancia van a acabar encontrando el término medio, Josh Giddey y los Chicago Bulls, pero sí que es cierto que esa diferencia de criterios respecto de lo que uno quiere y lo que el otro está dispuesto a ofrecer a día de hoy en las negociaciones entre ambas partes, puede ser un poco lo que haya impedido hasta este momento que se pueda producir un acuerdo, porque es que además no hay rumores de equipos interesados en el australiano a través de un sign and trade. Vamos con el caso de Jonathan Kuminga, que tiene una oferta cualificada de 7,9 millones de dólares. Golden State Warriors ha dejado claro, y Steve Kerr más en particular a lo largo de estos últimos años, que no le quiere, que no le encaja, que no le gusta como jugador, y eso se traduce en que, más allá del verano de los Warriors, que ya habrá tiempo para analizar su inacción, pues que no haya ningún equipo que realmente haya dado el paso adelante por él. Y lo curioso de todo esto es que el pasado mes de octubre se filtró que los Warriors le habían ofrecido, ojo, 150 millones por 5 años a Jonathan Kuminga, que ahora mismo se tiene que estar tirando de los pelos de no haber aceptado esa oferta, que habría sido alrededor de unos 30 millones anuales, porque ningún equipo en su sano juicio le va a ofrecer 150 millones en 5 temporadas a Jonathan Kuminga, un jugador que está verde, un jugador que no es capaz de rendir al nivel apropiado para ser un titular en la NBA, que no ha conseguido progresar ni como finalizador, ni como tirador, ni como defensor. Sus datos en acierto en el aro son muy bajos y de acierto en tiro exterior, ya sea tras bote o tras pases, son también bajísimos, y en defensa pues sigue siendo un jugador bastante frágil que se despista con facilidad. Se habló
de que Jonathan Kuminga en su momento rechazó esa oferta porque se quedaba corto de dinero, y a día de hoy pues no parece que nadie vaya a estar dispuesto a ofrecerle esas cifras, ni tampoco un contrato más corto por un dinero bastante parecido, lo cual deja bastante claro que no ha sido asesorado de la mejor manera posible, o que tenía unas expectativas demasiado altas para lo que realmente puede ofrecer el jugador de, bueno, el jugador de la de República Democrática del Congo, si no me equivoco. Pero bueno, el único interés que ahora mismo yo creo que tienen los Warriors en Jonathan Kuminga es esperar que alguien llegue y le ofrezca un sign and trade y puedan pescar una segunda ronda, un jugador interesante, algo con lo que puedan rematar su rotación, pero no veo a muchos equipos que puedan estar interesados ahora mismo en hacerse con Jonathan Kuminga. Puede que sea un jugador llamado a bien a renovar a la baja, es decir, un contrato de 1 o 3 años, entre 1 y 3 años, por poco dinero, pero que le permita salir al mercado en unos pocos años. No obstante, desde la perspectiva también de los Warriors, les puede interesar renovarle para poder tener un contrato que sea notablemente alto, para poder incluirlo en una negociación de traspaso a partir del mes de enero o febrero, cuando llegue el trade deadline. Se ha hablado de situaciones de sign and trade con los Sacramento Kings, con los Chicago Bulls, con los Phoenix Suns, con Miami Heat y con Washington Wizards, pero requeriría algo de ingeniería salarial, y ya en las últimas semanas se ha ido enfriando un poco esta situación, así que es muy probable que acabe renovando por, yo estimo, 3 años, y por una media de entre unos 15 y unos 20 millones de dólares anuales. Pasamos al caso de Cam Thomas, que me parece uno de los más interesantes de todos los que tenemos aquí. Tiene una oferta cualificada de 5,9 millones, por lo tanto es completamente descartable que Cam Thomas, que ya tenía un salario muy bajo por haber sido un jugador elegido en la parte baja del draft, pues va a rechazar seguramente, es decir, no va a considerar esa posibilidad ni esa opción, y es un gran jugador que no hace mejores a quienes están a su lado. Y es un fantástico anotador, es un caso muy paradigmático de grandes anotadores en equipos malos, que viene a promediar 24 puntos y pico en esta última temporada, casi 4 asistencias, pero que en última instancia no es un jugador sobre el cual quieras apostar entre 25 y 30 millones de salarios anuales de media en un contrato. Es un jugador que es un melón todavía por abrir, que es un fantástico anotador, pero que no creo que tenga la actitud necesaria para poder dar, lo primero, un paso atrás y convertirse, por ejemplo, en un sexto hombre, que podría ser fantástico en ese rol, ni tampoco terminar de evolucionar su juego tal como lo hemos visto en las últimas temporadas en los Brooklyn Nets. Y Thomas, como digo, está atrapado en el extraño verano que ha marcado el de los Brooklyn Nets, con un montón de elecciones de primera ronda, con un montón de espacio salarial y que no han terminado de convertir, y Brooklyn parece que está esperando un poco a ver si se produce una oportunidad de mercado para utilizar esos 19 millones de espacio salarial que tienen y poder ver que deciden con Cam Thomas. Lo que pasa es que, pues bueno, la relación probablemente entre la agencia, el jugador y la franquicia ahora mismo pues no pase por su mejor momento, en caso incluso de que le puedan ofrecer pues una renovación. Yo estimo que, pues mira, les quedan 19 millones de espacio salarial. Yo, si fuese los Nets, le ofrecería 65 millones por 3 años con una opción de jugador en el último curso, que me parece bastante óptimo, muy traspasable y que puede, yo creo, que satisfacer a todas las partes. El problema es que ahora quizá muchas naves hayan sido quemadas ya por parte de los Brooklyn Nets. Pasamos al último caso, que es el de Quentin Grimes, que tiene una qualifying offer de 8,7 millones. Los Sixers están bastante indecisos respecto a su futuro por la situación y por sus errores respecto de los contratos de Joel Embiid y de Paul George, y claro, yo creo que sí que merece Quentin Grimes esos 18-22 millones que creo que puede acabar consiguiendo de media por temporada, y es un buen anotador que ha progresado, que llegó después del trade deadline a Filadelfia y que lo ha hecho fantásticamente bien. Muy buenos puntos, una situación también muy particular porque los Sixers estaban en modo full tanking y que ahora mismo pues no ha conseguido recibir todo el interés que podíamos esperar de un jugador como él, y se ha quedado un poco, como digo, atrapado en el mismo contexto que los Josh Giddey, que los Cam Thomas, que los Jonathan Kuminga, donde es muy bueno, o al menos tiene opciones de ser un jugador bastante interesante, pero no hay dinero suficiente como para que nadie se atreva a hacer una oferta por un agente libre restringido de este calibre. Conociendo a Daryl Morey, creo que esperaba que recibiese alguna oferta y pudiese rascar algo en una situación de sign and trade, pero ya los medios de Filadelfia en las últimas semanas están apuntando que tarde o temprano van a acabar encontrando el punto intermedio entre lo que quieren los Sixers, que es 16 millones por temporada, que no va a pasar, y lo que busca el jugador, que son 25 millones. Así que yo creo que entre los 18 y los 22 millones puedan rondar un poco la renovación de Quentin Grimes. Veremos si es por 2, por 3 o por 4 años, porque es un jugador que tiene muy buena pinta, ya sea para ser titular, ya sea para ser un jugador de banquillo. Creo que puede ser bastante interesante para
convirtiéndose un poco en una especie de Norman Powell de estos próximos 5 o 6 años. Dejadme, bueno, hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios qué es lo que opináis sobre esta situación, de la de Thomas, Grimes, Kuminga, Josh Giddey, dónde os gustaría verlos en caso de que creáis que pueden no acabar renovando por el equipo donde terminaron la pasada temporada, y qué expectativas tenéis respecto a lo que resta de mercado, que prácticamente está todo el pescado vendido, aunque siempre es cierto que puede producirse algún que otro traspaso. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros si no nos conocíais, y yo me llamo Sergio Raminal y estamos aquí en el canal de Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima.